y, y además yo lo veía tan mal a mi hijo, tan adolorido, tan cansado de tanta cosa que fue el momento en que yo o sea, le dije a Dios, quítale el dolor. Como ambos teníamos el miedo, entonces nos apoyábamos mucho en, bueno, tenemos que encerrarnos y cuidarlos, ¿no? Pero yo creo que todos estos pensamientos que yo tenía, o sea, yo los manejaba muy sola, me encerraba en el baño como a calmarme un poco de tanta ansiedad que sentía, o si no podía dormir, era muy de mí para mí, hacia adentro, ¿no? O sea, muy estar dentro de mi cabeza todo el tiempo. Esa sí es tu responsabilidad. Tomar esa decisión es tu responsabilidad, porque ya eres adulta, ya puedes decidir qué quieres con tu vida, si seguir sufriendo por lo que te ha pasado o mirar tu vida de una manera diferente. Nuestra invitada de hoy ha sufrido violencia sexual. Sin embargo, ella ha transformado ese dolor en gasolina y ha creado Vivir sin Miedo. Es un emprendimiento en vías de convertirse en una fundación que protege precisamente a las mujeres que han sufrido estos hechos. Con nosotros, Alejandra Brañez. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Orgullo que se comparte. La Cascada se viste de blanco para festejar sus 60 años. Busca nuestras tapas roscas blancas marcadas. Forma la palabra cooler, C-O-O-L-E-R, o la palabra polera, o encuentra la frase gaseosa 2 litros. Vea los puntos de canje y cambia tus tapas por el premio completamente gratis. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Sé parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, 60 años orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Hay muchos comentarios que nos llegan, pero muchas de las personas que nos escriben no están suscritas en el canal. ¿Podrías comprobar si estás suscrito o suscrita a nuestro canal Doy Fe Podcast? Te lo agradecería. Es algo simple y gratuito que cualquier persona puede hacer para ayudarnos a mantener todo esto en marcha. Así que, por favor, verifica si estás suscrito y muchas gracias. Hemos crecido gracias a ti, porque eres parte de esta historia, de esas que pasan pocas veces en la vida, pero que nos marcan para siempre. Gracias. 3, 2, 1, estamos al aire con Alejandra Brañez. Ale, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Abro el espacio para que des fe de aquello que has venido a contarnos. Bueno, doy fe de que a pesar de las adversidades de la vida, uno, si quiere, puede salir adelante, ¿no? Entonces, hay posibilidades de levantarse incluso de las cosas más duras. 3 aspectos muy importantes vamos a abordar hoy. La enfermedad de un hijo, la pérdida de un ser querido, tan querido como el padre, y una vivencia muy fuerte, muy difícil de Ale, que ha sido sufrir violencia. Empecemos. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia con Lucas, tu hijo menor de 9 años, ¿no? Sí, cuando él tenía un año. Bienvenida en principio, gracias por estar aquí. Gracias. Sí, cuando él tenía un año, enfermó, tenía inicialmente como un resfrío, pero todo se complicó y le vino una neumonía necrotizante y estuvo muy mal. Tuvieron que darle oxígeno de manera permanente, hacerle una punción pulmonar, un drenaje, ¿no? Y bueno, fue una etapa muy difícil, muy dura, porque
llegó un momento en que realmente su vida estaba en riesgo, ¿no? Entonces se estaba muriendo. Se estaba muriendo tu hijito. ¿Qué se Ujú. siente en ese momento cuando te dicen cuando los médicos te dicen que tu hijo no tiene muchas posibilidades, que seguramente ha pasado, ¿no? Eh, no ha sido, o sea, los médicos lo han manejado todo como estamos haciendo todo lo que se puede hacer aquí o en Estados Unidos, porque es el único medicamento que se puede dar para la bacteria que él tenía que estaba afectando a su pulmón, ¿no? Pero en realidad, eh, más que ellos hubieran desahuciado con un diagnóstico, es que yo sentí una mañana que desperté en la clínica por el ruido de estas máquinas que te mantienen el control del oxígeno, del oxímetro, de todo eso, porque era la alarma, ¿no? Y él No estaba estaba, saturando bien. no está, y estaba, o sea, era botado en la cama, pálido, y no reaccionaba, ¿no? Entonces ahí es que yo tenía el terror, o sea, vi en ese instante como todo frente a mis ojos de que se me estaba muriendo. Y o sea, fue desesperante. Sí. O sea, todo comenzó con un resfrío simple, Ujú. ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, en ese momento había salido el diagnóstico de la neumonía y Neumonía. esta mañana que te digo, él ya estaba con antibióticos, eh, pero todo se iba complicando porque las venas no eran suficientemente buenas, como era muy gordito, era muy difícil encontrarle vena, las venas se taponeaban, entonces su bracito ya no soportaba el medicamento, entonces tenían que hacerle justo a raíz de esta crisis dijeron, ya no podemos hacer ni por el brazo, ni por la mano, ni por el talón, hay que hacer una vía central. Pero la vía central ya implicaba mayor riesgo y además era mucho dolor para él, ¿no? Y claro, o sea, en ese momento no había nada más que hacer, o sea, incluso la doctora que lo quiere mucho y quiere mucho a la familia me decía, es que ya no podemos seguir peleando contra lo que es, si hay que hacer cosas, aunque le duelan, no queda otra. Una de estas era justamente hacer una vía central por el cuello o por la pierna, ¿no? Entonces, nada, había que hacer algo más porque lo que se estaba haciendo hasta ese momento no era suficiente, ¿no? Y incluso cuando le hicieron la vía central se seguía complicando porque había una bacteria que se comenzó a comer el pulmón. Entonces, el tratamiento no estaba funcionando, el oxígeno no estaba Comer funcionando, el bacteria que comía el pulmón, que o sea, comía el pulmón, sí. que lo iba cercenando. O sea. Sí. Entonces pasamos de radiografías todos los días, análisis, porque era pinchazo tras pinchazo, además en un bebé que no entendía lo que le pasaba, ¿no? Era todo demasiado invasivo para él y nada, después ecografía, dijeron ya hay líquido en el pulmón, después tomografía, dijeron el pulmón se está muriendo y ahí es que tuvieron que hacerle una intervención al pulmón, ¿no? Una punción, ¿no? Le pusieron un tubo, no, ahorita no recuerdo, tubo pleural para sacar el líquido que salía Ok. de color vino, era así oscurísimo, ¿no? Todo lo que estaba muerto en el pulmón, ¿no? O sea, y en ese momento dijeron, esto si no funciona hay que hacer una operación. Sí, le dieron 48 horas, si no me equivoco, para que ese líquido Para que drene, drene y para ver mejoría en él, ¿no? Porque él solo era, o sea, los niños son activos, juegan, él no, estaba dormido todo el día y no podía respirar por sí mismo, ¿no? Entonces, lo asistieron. sí. ¿Estaba en Entonces respirador? después estaba con oxígeno permanente en ese momento. Y bueno, dijeron 48 horas porque si no había que cortarle el pulmón, ¿no?
Entonces, nada, fue el momento que ingresó al quirófano, nos hicieron firmar un documento donde el cardiólogo o el anestesiólogo, no me acuerdo, nos dijo el riesgo de muerte es muy alto porque su pulmón está mal, ¿no? Entonces el corazón puede fallar. Y nada, ese momento fue como, o sea, un shock, pero que no puedes hacer nada porque los médicos te están diciendo que esa es la única salida y además yo lo veía tan mal a mi hijo, tan adolorido, tan cansado de tanta cosa que fue el momento en que yo o sea, le dije a Dios, quítale el dolor porque ya es demasiado para ¿Cuánto ese tiempo fue cuerpito. todo ese proceso? Estuvimos en la clínica un mes y medio casi. Mes y medio. ¿Y este momento ya crítico fue al mes o a cuánto tiempo? No, todo se fue complicando, pero este momento crítico fue a las 2 semanas, porque 2 semanas más o menos estuvo ya entre que empezó a recuperar y todavía tenía que estabilizarlo completamente para descartar la cirugía de pulmón, ¿no? ¿Tú estabas enojada con Dios? Sí, porque no podía comprender, o sea, en mi mente no podía caber que Dios pudiera hacer sufrir tanto no a mí, a mi hijo, ¿no? Un bebé que no podía ni siquiera decir dónde le dolía, qué le dolía. Entonces realmente era muy frustrante y sí, yo le decía a Dios así, ¿por qué? ¿Por qué le haces esto a él, no? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué causas tanto dolor, no? Yo estaba muy enojada con la situación. ¿Por qué permites que haya algo así, que pase algo así? Además a mi hijo, ¿no? Como mamá creo que lo que más te duele es eso, ¿no? Además estaba alejada de mi hija porque ella no podía entrar a la clínica, yo estaba en la clínica todo el tiempo porque además era un bebé que necesitaba estar al lado de su mamá, pero mi hija tenía 4 años y igual quería estar con su mamá, ¿no? Entonces, cuando salía, hacíamos relevo con mi esposo, con mi mamá, con alguien, salía y no podía estar con mi hija porque estaba yo en shock y además cansadísima, ¿no? Cansadísima, entonces era como, ¿por qué nos haces esto como familia? Realmente era, no, muy fuerte. Pero algo pasó en el proceso. Ahora, ¿cómo fue la compañía de Juan Pablo? Un abrazo para todos. y de, bueno, Sofía, que hoy tiene 13 años, tenía 4 añitos, estaba afectada. Además, claro, ellos no entienden a esa edad. No, claro. Además, ella, claro, al principio, los primeros días era, ay, qué bonito, pijamada, donde la abuela, donde la tía, donde la otra abuela, y después las pijamadas ya no funcionan, ¿no? O sea, es como que algo está pasando que de repente mi familia está desbaratada, ya no veo a mi hermano, ya no veo a mi mamá. En ese momento mi esposo estaba de viaje y claro, cuando él regresó ya habían pasado muchas tensiones, muchas cosas. Él estaba fuera, además, primera etapa. Los primeros días, los primeros días, ¿no? Entonces, cuando él llegó fue, bueno, ya ha pasado esto, tienen que hacerle el catéter central y claro, además sentía una carga de tomar decisiones sola que no sabía qué hacer, y claro, él llegó y sí fue duro también como pareja porque o sea, llegó a un momento tan complicado para los dos, que hasta eso era por teléfono, que cada uno tenía que lidiar con lo que sentía y tratar de entender lo que pasaba, ¿no? Él igual decía, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué le pasa esto? ¿No? Entonces había un enojo de ambos con Dios, con la vida, con el no entender que cómo la vida de un momento al otro se te da la vuelta. Eso era. ¿Y cuándo va a acabar esto? Sí.
¿Y cómo comenzó la mejoría? O sea, Em, había ese goteo, ese drenaje, empezó a cambiar de color, efectivamente. sí, bueno, después de que entró a cirugía, eh, todavía teníamos mucha preocupación, mucho miedo, y después empezó efectivamente a cambiar de color y le hicieron una nueva tomografía donde evidentemente todavía habían las marcas de necrosis pulmonar, ¿no? Pero Lucas comenzó a mejorar, ¿no? O sea, ya tenía apetito, ya se sentaba, ya eh, era por un lado enchufado tenía el tubo por este lado y por este lado tenía el antibiótico y por aquí tenía el oxígeno, pero era un bebé que ya se sentaba y jugaba, te lanzaba la pelota, ya Empezó su a... respuesta era otra, ¿no? Entonces eh, el doctor Vilca, al que le estamos eternamente agradecidos, y la doctora Vilca. Vilca, sí, y la doctora Salet Tejerina, fueron los que se enfocaron más en ver la parte, más que la imagen, la parte de cómo se veía él, ¿no? Entonces, incluso me acuerdo que el doctor Vilca dijo, tengo colegas que con esta imagen operarían, pero yo prefiero enfocarme en cómo lo veo, porque es muy riesgosa la operación, ¿no? Entonces, realmente ahí empezó la mejoría y además, esto me acuerdo, también intervino otro pediatra que dijo, a ver, levántense, esto parece un funeral, porque todos estábamos muy, muy deprimidos, ¿no? Y a mí me dijo, a ver, usted es la mamá, usted tiene que guiar esto a su hijo, y si su hijo la ve así, se va a morir, se va a rendir. Además, quiero colores en este cuarto, tráiganle sus peluches, tráiganle sus juguetes, tráiganle su mantita, cambien esto, ¿no? Y eso ahí también fue como primero lo odié porque así, claro, no estás en mis zapatos si quieres que Claro. sonría, pero realmente fue un cambio de actitud, y así yo a todos, me acuerdo a mis papás les dije, a mis hermanas, ya, así nosotros estamos en el equipo de Lucas y lo que queremos es levantarlo, entonces tráiganle dulce, chocolate, lo que quiera, tráiganle, y le traía pues pelotas, todo de repente, ¿no? Entonces todo ese Y esa... entorno comenzó a levantar y él también comenzó a recuperar Fíjate anímicamente. cómo ese ánimo, cómo esa cosa puede generar sanidad, ¿no? Sí, realmente. Y llevar a los milagros, ¿no? Realmente, o sea, Sí. creo que fue clave el médico que les dice, cambien de actitud, o sea, Ujú. cambien de actitud, o sea, esto, ¿no? Claro, Por tienen ejemplo, hay que, médicos que te dicen lo contrario, que son pesimistas, que ujú, son... En cambio, un médico que venga y te diga, levántate y levanta al niño, y me ha ayudado claro, tanto, ¿no? ha ayudado tanto, sí, Y realmente. además eso de no solamente ver las, digamos, los resultados de un análisis, ¿no? Que el niño estaba mejorando. Ahí ves un poco de más, sí, como Dios veo yo, obró el milagro, porque tú crees que fue un milagro, ¿no? Yo creo que sí, ¿sabes qué? Un tiempo después, hace unos 3 años, creo que una niña del colegio de mis hijos murió por eso, porque a ella sí la llegaron a operar del pulmón. Entonces, en ese momento fue muy duro para, obviamente, como comunidad escolar, porque además estaba ahí la niña, pero para mí fue como, ¡ah! Eso le podía haber pasado a tu hijo, porque estaba al borde de la cirugía. Y una cirugía así es muy complicada, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que realmente fue un milagro el que además el médico haya tenido la visión más amplia, de no basarse solo en la imagen Claro. de la tomografía. Entonces, y además incluso el médico decía, le hablaba a él, ¿no? Y le decía, Lucas, yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos, pero le pido a Dios que ayude en tu recuperación. Entonces, igual para mí era como,
a ver, tú eres el médico o quién, ¿no? Y claro, o sea, el médico El médico era creyente, también entonces era decía, no, creyente. había que dar Sí. la- lo que corresponde a Dios, ¿no? Dios también. Nosotros hacemos lo que se puede, pero Dios define además. Y eso es lo que ha pasado un poco. Ujú. Sí, 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 yo creo que sí. O sea, me he cuestionado por mucho tiempo, pero creo que realmente era clarísimo, era o vida o muerte en ese momento y bueno, vivió. Y llegó el momento en que el doctor Blicadi y la doctora Tejerina, ¿no? Tejerina. Ujú. Te dijeron, bueno, pueden llevarse al niño. ¿Qué sentiste ese momento? Eh, eh, Sentí alivio, pero cuando llegué a mi Wow. casa Y ahora, otra vez, ¿eh? fue claro, porque, o sea, él estaba vivo, estaba jugando, o sea, obviamente tuvo que empezar a caminar de nuevo y todo porque estaba más de un mes en cama, ¿no? Pero él sonreía todo y la que se había quedado ahí en el momento de dolor, de tristeza, fui yo, que decía, ¿cómo, por qué yo estoy tan triste si él está bien? O sea, Entonces tú saliste fue, triste. yo salí, es que fue como toda esa etapa de estar alerta, ¿no? Y que había que hacer las cosas y como que de mucha responsabilidad y todo. Y cuando salí, yo no me hallaba, no podía seguir, no sabía qué hacer de mi vida. Y fue ahí cuando comencé a preguntarme qué tan vacía era o sea, el trabajo que estaba haciendo, la carrera, y ahí empecé a estudiar el coaching y el Kids Life Coaching, porque era como, wow, creo que hay un poco Claro. más allá de solo tener una carrera que te dé plata, que te dé ingreso, ¿no? Sin Entonces duda. empecé además a ver que habíamos personas detrás de las profesiones y de los trabajos y que empecé a tener esa necesidad de conectarme con las personas y que cada persona tiene su propia historia, su propio dolor y era como, no sé, para mí fue un abrir de ojos impresionante porque cambió el ¿Qué te veo rumbo. la sensibilidad de ver a la gente, Sí. de ver, sí, Y además de que la vida es así, ¿no? O sea, como que hasta ese momento mi vida era muy estable, entonces no pensaba que podían pasar cosas en la vida, que la enfermedad existe, que la muerte es parte de la vida, que, ¿no? que hay adversidades. Hasta ese momento era como que ciega a las cosas que pueden pasar en la vida de las personas. claro. Yo te las presento. Alejandra Brañez Villegas tiene 43 años, es abogada, es coach ontológico y Kids Life Coach con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico y desarrollo del humano. Casada con Juan Pablo Ayoroa, Ayuch para los amigos, eh, madre de 2 hijos, Lucas de 9 y Sofía de 13. Eh, Combina su formación profesional con una profunda vocación por el bienestar emocional y la prevención del abuso infantil. Con más de 19 años de experiencia en asesoría civil, comercial y laboral, ha orientado su carrera hacia el fortalecimiento de la salud mental y la resiliencia familiar. Es fundadora, y esto es muy, muy importante, de Vivir sin Miedo, desde donde promueve la prevención y la atención psicológica de mujeres que sobrevivieron, que sufrieron y que vivieron violencia sexual. Bien, amiga, ¿cómo vino la pandemia, Ujú. 2020, y fue un tiempo muy difícil para todos, pero para ti ha sido especialmente duro? Sí, la pandemia ha sido un encierro que ha causado para mí que se abran muchas cosas, ¿no? Muchas heridas, muchos miedos y ha sido una etapa muy, muy dura porque se han juntado muchas cosas en mi salud mental, en realidad, ¿no? El miedo por mi hijo, porque el COVID
teníamos mucho la idea de que el COVID igual complicación, claro, con neumonía, había tenido justamente. problemas de los Y pulmones. Entonces me claro. imagino que el miedo se apoderó de, no, que no se contagie Luquitas, ¿no? Claro, claro, y era inconsciente, ¿no? Pero era por eso, era una asociación en mi mente de COVID igual muerte. Entonces tenía miedo, mucho miedo por mis hijos. Entonces, más allá del periodo de encierro necesario que fue hasta junio, yo tenía a mis hijos así, ¿no? Entonces no salían, claro, todavía era mucho más el aislamiento por el miedo que yo había desarrollado, ¿no? En mi mente. Entonces en mi casa también, o sea, mis papás, mis hermanas ya comenzaron a verse y a encontrarse y claro, era ese reencuentro familiar, qué bonito, y para mí era, no lo hagan, por favor, es mucho riesgo. Mucho riesgo, sí. Claro. Entonces vino la ansiedad, vino esta, no sé por qué siento que fue como que Dios permitió ese tiempo, que iban a venir cosas muy duras, pero permitió un tiempo para hablarte del miedo, justamente, ¿no? Y para hacer cosas con esa faceta de tu vida, ¿no? Sí. Y además para descubrir cosas que habían pasado antes y que se habían como que estaban ocultas, guardadas. Guardadas por supervivencia, yo creo. Wow. Wow. Pero vamos, ¿en qué momento fue que tu papá enfermó con COVID? ¿Cómo fue? Bueno, primero enfermó mi tío y mis abuelos. Y temíamos mucho por la vida de mi tío porque estaba muy, muy mal. Y mi papá siempre tuvo miedo a contagiarse, entonces les mandaba cosas, pero no iba a verlos, ¿no? Hasta que un viernes mi tía lo llamó y le dijo, el papá está mal, lo van a internar. Y era ven a despedirte. Entonces no pudimos decirle a mi papá que no vaya, porque era su papá. Y se contagió al despedirse de su papá. Entonces, en ese momento fue al despedirse. Al despedirse y lo enterramos a mi abuelo un martes, que mi papá ya estaba enfermo. O sea, se contagió. Se contagió. Lo enterraron un martes. Ajá, y mi papá a las 2 semanas, o sea, enterramos a mi papá. Qué duro ha sido para todos Yo creo que todos hemos tenido historias cercanas, historias muy duras en esa época del COVID, ¿no? Sí. Ha sido muy fuerte. Sí. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, entonces, y ese fue un momento de enojo con Dios nuevamente. Sí, porque mi papá estaba, o sea, cuando lo internamos, él entró caminando y la verdad es que no me esperaba que muera. Si bien, viendo en retrospectiva, realmente entró con la salud muy complicada, no esperaba, ¿no? Entonces fue como otro enojo con Dios de decir, pucha, me has fallado, porque yo tenía esperanzas, tenía fe en que salga adelante, ¿no? Pero a la vez fue como entender que no fue el COVID, que él era su hora. Más tomando en cuenta lo que había pasado con mi hijo, sí. Con Lucas, ¿no? Exacto. Porque, claro, con Lucas, efectivamente no era el tiempo de Lucas. Exacto. Entonces Lucas pudo salir a pesar de la complicación. Y tu papá
fue llamado por Dios porque lo necesitaban arriba, ¿no? Qué difícil es entender. Y es algo muy común que, y creo que eso es bueno que lo hablemos, ¿no? En esta charla, es muy común que la gente se enoje con Dios por la muerte. Y es un tema muy delicado, muy fuerte. Personas que dicen, tanto te he rezado, tanto te he orado, ¿por qué te has llevado a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo? Han pasado por aquí personas que han sufrido pérdidas de un hijo. Claro. Y eso debe ser realmente muy, 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 muy terrible. Pero definitivamente creo también que es parte, tú lo decías, es parte de la vida, ¿no? Es parte de este proceso de vivir, y además que en ningún momento creo que Dios ha prometido que estando con Él, cerca de Él, orándole, no íbamos a pasar por eso, porque es parte de la vida, ¿no? Sí. Que la enfermedad. Y sabes que en esta última temporada, en esta última serie de capítulos, hemos visto casos muy, muy fuertes en eso, ¿no? O sea, de la gente que convive con la enfermedad, pese a que y son procesos muy duros, muy difíciles, ¿no? Pero es parte de la vida también, ¿no? Sí, sí. Esto ha sido también así como lo que le pasó a mi hijo fue el entender que es parte, que la enfermedad es parte de la vida y que hay sube y bajas en la vida. La muerte de mi papá fue entender que la muerte es parte de la vida. Recién, como había Claro, vencido, entre comillas, la claro. muerte con mi hijo, la había sacado de mi cabeza. Entonces, cuando mi papá murió fue como, ¡ah! Pero la muerte existe y no hay nada que puedas hacer para Nada, quitarte de ella, ¿no? nada, lamentablemente es así, Sí. nada, ¿no? No es, no está en nosotros eso, ¿no? Realmente no. Sí, claro, pero es importante. ¿Qué le dices a las personas que en este momento están pasando por ese proceso de que han perdido recientemente a alguien y están enojadas con Dios? ¿Vale la pena estar enojada con Dios? Yo creo que es parte del proceso y yo creo que es respetar también el cómo lo toma cada uno, ¿no? Porque yo me acuerdo que me enojaba mucho, que me decían, pero tranquila, tu papá está con Dios, tu papá está en el cielo. Y yo decía, pero a mí me duele, o sea, es como anular mi dolor, ¿no? Entonces, a esas personas yo creo que ahorita les diría el que validen su dolor y las emociones como están y que el abuenarse con Dios o con la vida o con lo que crean viene con el camino, ¿no? Pero que algo que me hizo notar justo nuestra amiga en común, la Clau Adriásola, porque su mamá murió un poco antes, Sí. fue el estar enojada te limita a ver las señales. Y claro, ahí entendí recién, comencé a escuchar canciones y a sentir la presencia de mi papá, a leer alguna cosa que me conectaba con mi papá, pero cuando la rabia me cegaba, no estaba viendo cuán presente estaba mi papá en mi vida, a pesar de su ausencia física. Entonces creo que el abuenarte con la muerte y con la existencia de la muerte te libera a ti para poder sentir esa presencia infinita que va más allá de la presencia física, ¿no? Aprovecho paréntesis, un abrazo muy grande para Claudia Adriásola, que es fiel seguidora del podcast. Y claro. a ver si me ayudas a convencerla, porque he dicho, a ver, ¿cuándo vienes? Sí, es una escritora, además activista, una mujer sensacional. Es ¿no? maravillosa, Y realmente sí. Interesante. A ver si me convences a que venga un rato. Y sí, su mamá también, yo compañera de curso de la universidad, y estudiábamos, y su mamá era historiadora, su mamá, ¿no? Una gran persona. Bien. Entonces, claro, fue un tiempo de entender entonces, de entender que efectivamente que la muerte es parte, ¿no? Es parte de... Y ahí vino, digamos, el momento que tú como que te abuenaste con Dios. Sí, pero me volví a enojar al ratito, Sí. al descubrir una herida muy fuerte. Sí, vamos a hablar de eso. Hablemos antes de eso de tu papá. Tu papá. ¿Quién era tu papá?
qué recuerdo, efectivamente esas cosas bonitas que vienen a la cabeza y que creo que creo que en nuestro corazón siempre quedan esas personas grabadas para siempre, ¿no? Sí, sí. Cuando mi papá murió, hicimos, no se podía hacer velorio, nada, hicimos como además él no creía en Dios, así que hicimos como un encuentro virtual y entró tanta gente de todos los lugares del mundo que decían, y todos tenían recuerdos tan bonitos de mi papá, porque mi papá era músico, pero de afición, ¿no? Yeah. Entonces, la mayoría coincidía en los momentos tan lindos que les había dejado mi papá en sus vidas, ¿no? Incluso su jefe, que dijo en la oficina era como la alegría, el escuchar su guitarra, creo que es algo que nos ha conectado a todos y además gracias a lo que tocaba y cantaba, nos ha regalado el recuerdo de su voz tangible, porque cuando queremos podemos, porque la voz se te puede ir diluyendo en el tiempo, ¿no? Pero cuando ahora queremos escucharlo, tenemos videos y sus canciones muy presentes ahí que nos vuelven a conectar a él, ¿no? Es la maravilla de la música, además, ¿no? Sí. La música tiene esa magia, esa cosa es como los perfumes, ¿no? Un perfume te lleva a un momento, a un lugar. La música igual. Tú escuchas a veces una canción y esa canción te recuerda un momento específico, ¿no es cierto? Una compañía específica, una persona, y claro, y más si la persona lo interpretaba la canción, obviamente vas a tener alguna canción especial que te recuerda a tu papá, por ejemplo. Sí, Samba de mi Esperanza. Él tocaba muchas zambas, de hecho, y cuando yo era niña y joven incluso, era como, ¿y vos de dónde conoces esas canciones, no? Pero es que hemos crecido con zambas, así que para mí era una música muy, muy, muy de casa, sí. Perdón. Perdón, me agarró un resfriado, pero eso no puede detener ni esta entrevista ni mi vida. ¿Y sabes qué hago para que eso no ocurra? Pues Refrianex. Refrianex es de Bagó. Tú tomas uno día y noche y el resfrío y ya fue. Así que bueno, sigamos con la entrevista. Qué lindo. El homenaje. ¿Y tu mamá? ¿Tu mamá está bien? Sí, mi mamá está con nosotros, está jubilada, pero muy, muy bien, ¿no? Muy joven todavía, activa, bien. Mi querida de sus nietos, seguramente. Sí, sí, claro. Feliz, vive con todos los nietos y las visitas que le hacemos todos los viernes. Qué lindo, qué bien. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la parte esta, digamos que es vivir sin miedo. Hay una cosa que me comentabas en la charla previa, que decías que la pérdida de tu papá te ha ayudado en algo a vivir sin miedo, ¿es así? Sí, recién ahorita hice ese clic cuando dijiste eso de que, wow, ahora veo con más fuerza todavía el vivir sin miedo, porque desde que mi hijo enfermó, yo vivía con miedo a que algo pase, no solo a él, sino que algo pase, que de repente la vida se te da la vuelta, y vivía muy preocupada, ¿no? Entonces tenía miedo a vivir. Entonces, con su muerte, él me ha enseñado a vivir sin miedo, porque así es como disfrutas la vida, ¿no? Sabiendo que igual vas a morir, entonces te da más conciencia de vida, de disfrute de las pequeñas cosas del Sabemos día. Que la muerte va a llegar en algún momento, claro, para todos. Todos estamos desahuciados. Sí. Si a ti te han dicho recientemente que te queda poco tiempo de vida, pues a todos nos queda un tiempo de vida. No sabemos si va a ser más corto o más largo, claro, pero es un tiempo de vida, ¿no? Sí. Y es bueno eso, creo que lo que estás diciendo es clave, ¿no? El vivir sin miedo implica eso, ¿no? Implica vivir de las cosas simples, sí, porque las cosas simples son las que más le agradan a Dios, creo yo, y las que más lindas, las cosas que más quedan. Por ejemplo, lo que cuentas, ¿no? No cuentas de la gran enseñanza de tu papá, sino de los momentos de música. Claro. Qué bonito, ¿no? O sea, sí, son momentos que quedan grabados para siempre.
Pero bueno, eso digamos que ese fue un poco el propósito de ese tiempo en tu Sí. vida, pero ahí empezó, justamente ahora estás arrancando, estás bueno, en medio camino ya Ujú. con Vivir Sin Miedo, que está caminando hacia ser una fundación, ¿no es cierto? Sí, es, es, eh, es un proyecto en el que estoy trabajando ya un par de años y ahora está realmente tomando forma. Creo que como todo es un proceso y ha ido acompañando mi propio proceso hasta este punto en el que yo también estoy más fuerte para ayudar a otras personas. Pero Vivir Sin Miedo tiene obviamente este tema de apoyo a las personas que han sufrido violencia sexual. Ujú. Y Ale, tú has sufrido violencia sexual. Sí, es algo que también lo he descubierto en En la la pandemia. pandemia, entonces por eso es que la pandemia ha sido muy, muy dura, pero a la vez ha abierto esta posibilidad de sanar, ¿no? Si no hubiera estado encerrada con todo el miedo por mi hijo y cuando han despertado distintos síntomas de ansiedad y constante, creo que no hubiera, si no hubiera pasado eso, no hubiera abierto esa herida que era más profunda, que en realidad fue la herida que me acompañó durante toda mi vida. Y recién pude abrir los ojos a esa herida en mi siendo adulta, ¿no? Ya mamá, ya casada, todo. La pandemia, no se puede agradecer a la pandemia, pero definitivamente la pandemia fue el tiempo que Dios usó para hacer un trabajo, sí, no sé, llevarte, digamos, a momentos dolorosos en tu vida, pero que han Mm. generado gasolina para el propósito que Dios tiene para ti, creo yo. Sí, ha sido como el dejar de mirar para afuera y de ser la máquina que producía y trabajaba a un freno de mano para mirar hacia adentro, Ujú. ¿no? Todo eso que estaba, como dijimos hace algún momento, tan guardado, porque estaba completamente guardado por supervivencia, para que yo pueda hacerla, haya podido construir una familia, ¿no? Volvamos atrás. Esa niña de 9 años que sufrió violencia, ¿qué pasó? Bueno, yo estaba, éramos como 12 primos y mis papás trabajaban ambos todo el día. Vivíamos en una casa en un edificio de 3 pisos. Mis abuelos vivían en el primer piso, nosotros en el segundo y mis tíos en el tercero. Y como todos los papás trabajaban, papás y mamás, entonces todos nos quedábamos en el primer piso con los abuelos, ¿no? Mi abuelo todavía trabajaba, entonces iba y entraba y salía de la casa y mi abuela estaba a cargo de 12. O sea, pero obviamente habían los primos mayores, entonces realmente para mis papás creo que era como dejarnos en un ambiente controlado, ambiente seguro, ambiente de Un lugar confianza. seguro. Uh-huh. Y, y nada, fue ahí justamente donde pasó, porque no solo por que las circunstancias ayudaron, sino porque también era una etapa, y lamentablemente sigue siendo, en la que no había prevención, no había información, no había a mi niña, el tienes que cuidarte, tu cuerpo es sagrado, estas son tus partes privadas, Nadie ¿no? puede tocar nada de Nadie te esto. puede tocar, nadie te puede hacer tocar, nadie, no había nada de información que me proteja como niña, ¿no? Y lamentablemente eh, una niña no tiene el criterio ni la madurez para saber lo que está pasando, simplemente es confiar en que la persona que te está cuidando lo está haciendo bien, no sé, ¿no? Es una confusión, es mucha confusión para una niña. Claro, si me han dejado aquí es porque estoy segura aquí, ¿no? Claro. Esa era la idea. Ujú. Pero no ocurrió eso, alguien cercano aprovechó de ti. Sí,
sí, no, claro, en ese momento no lo veía como algo, era seguramente algo raro, y digo seguramente porque realmente no me acuerdo, pero él sí, ¿no? Él sí tenía la edad, la madurez suficiente como para saber lo que estaba haciendo y que lo que estaba haciendo no estaba bien. Por algo lo ocultaba también, ¿no? Por algo me llevaba al piso de arriba, donde no había nadie, ¿no? Entonces, él sí tenía claro lo que estaba Y usaba pasando. engaños, usaba juegos. Juegos, seguramente, manipulación, no sé, o sea, yo subía a mi casa, donde en mi casa yo estaba, era mi casa. Entonces, ahí qué peligro iba a correr, ¿no? Entonces, había, realmente el detalle no puedo decirte qué me decía para convencerme, pero había manipulación a la niña porque él era mayor, ¿no? Bien, entonces, efectivamente hubo este tema y en algún momento, cuando con el tiempo, tú, por protegerte, tu mente borró, no te acordabas. Sí, sí, después lo entendí, es muy común que para poder sobrevivir a eso se bloquee, es como si se guardara en una parte, la parte trasera del cerebro Un para archivo que entre poder, papeles ahí en algún cofre tal del cual, cerebro. para Ajá. poder vivir, para poder sobrevivir, ¿no? Porque, o sea, es una, para empezar, es algo que la niña no ha comprendido, no sabe lo que ha pasado, pero le ha hecho daño, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, comienzo a vivir en alerta, pero sin darme cuenta, ¿no? Entonces es como una, pero está tan guardado que no hay registro para que yo entienda que algo había pasado, ¿no? Claro, claro. Entonces tú no sabías, o sea, no tenías conciencia de que habías sido víctima de violencia sexual, no tenías idea No, hasta la pandemia. hasta la pandemia, sí. Ah, En la pandemia recién, y está ligado a esto que te digo de la falta de información, ¿no? Porque si yo hubiera tenido algo de educación sexual, digamos, hubiera sabido que eso estaba mal, probablemente hubiera saltado antes, hubiera salido algo en mí antes, pero no, se quedó ahí guardado, archivado y mi mente utilizó seguramente mecanismos para seguir tapando lo más que se pueda para que yo pueda más bien construir una familia, ¿no? Y poder hacer una vida hasta que salió, ¿no? claro, claro, claro. Ahora, digamos, en este tiempo hubo sí algunas cosas que tú hiciste, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, tenías miedo en las noches, querías dormir con tus papás, Ujú. o sea, habían manifestaciones que no entendías y tus papás tampoco se dieron cuenta. Sí. ¿Cuáles eran? Recién me acordé en terapia ya de adulta que yo tenía em, terror cuando llegaba la noche y que me daban ataques de pánico en el baño ¿Cómo eran cuando esos ataques? empezaba. ¿Falta de aire? O sea, yo me encerraba y me desesperaba y comenzaba, sí, era una falta de aire y sentía mi pecho así y como que mis manos, ¿no? Y era tratar de respirar para calmarme porque no sabía de qué estaba, por qué estaba así, ¿no? Y me acuerdo que les pedía a mis papás poder dormir con ellos y, ¿no? Pues ya tenía 10 años, 11, no sé, como ya una niña grande que cómo va a dormir con sus papás, ¿no? Y bueno, mis papás somos 4 hermanas, entonces realmente era, creo que no veían individualmente lo que nos pasaba tal vez, no sé, que no lo vieron como, además antes no había información de salud mental, de saber que eso que me pasaba podía estar mostrando algo, ¿no? Entonces mis Claro. papás tampoco.
no tenían la información ellos mismos para saber que algo estaba pasando. Pasó el tiempo, formaste una familia, y eso en algún momento algún momento afectó el desarrollo de tu familia. No hasta la pandemia, ¿no? O sea, cuando mi hija nació me dio depresión, pero yo pensé que era depresión posparto y que, bueno, iba a pasarse. A partir de ahí empecé a vivir con mucho estrés y angustia, pero nunca lo asocié a nada más que bueno, ser mamá. Tal vez es preocuparte de una vida y eso es, ¿no? Después vino el nacimiento de mi hijo, también me dio depresión, pero menos creo. Y después de su enfermedad es que ya ahí sí tenía como un estado yo creo, depresivo más constante y más estrés, más irritabilidad constante. Eso, esa condición fue la que te llevó a la terapia. Sí. Para empezar a descubrir todo eso. Terapia en pandemia, por lo tanto, seguramente vía virtual, o sea, Ajá. con todos los cuidados. Sí, fue virtual y claro. Ha sido muy difícil el tiempo de la pandemia para ti, en eso, con la Ha muerte sido de mucho. papá, además, con todo aquello, ¿no? Sí, y realmente eso me llevó a terapia, el estar aislándome tanto a mí y a mis hijos, el estar muy preocupada. Tú querías aislar, lo tenías así como en una... burbuja, ¿Qué ha pasado? ¿no? Una burbuja. Y estaba muy dentro de mi cabeza, ¿no? Con una preocupación muy, o sea, con pensamientos. Y Juan Pablo muy dijo, hay que hacer esto. Porque la pareja, bueno, ha habido muchas separaciones, ha habido, digamos, claro. Es hace un tiempo terrible, ¿no? Claro, nosotros, como ambos teníamos el miedo, entonces nos apoyábamos claro. mucho en, bueno, tenemos que encerrarnos y cuidarlos, ¿no? Pero yo creo que todos estos pensamientos que yo tenía, o sea, yo los manejaba muy sola, me encerraba en el baño como a calmarme un poco de tanta ansiedad que sentía, o si no podía dormir, era muy de mí para mí, hacia adentro, ¿no? O sea, muy estar dentro de mi cabeza todo el tiempo. Pero entonces ahí llegaste a la terapia. Ahí llegué a la terapia, sí, ahí llegué a la terapia con los síntomas. Me acuerdo que me dijo, estás con estrés postraumático, ansiedad, depresión, hay que iniciar terapia. Y hablamos de la enfermedad de mi hijo, de cómo había sido, todo. ¿Quieres hablar de quién hizo la terapia? Sí, claro, es la licenciada Denise Ampuero, y realmente ella me ha sacado adelante y me ha apoyado. Yo había dejado de trabajar, entonces incluso habían sesiones que yo no podía pagar, pero que era necesario. O sea, hay un momento en el que la terapia tiene que ser una vez por semana sagrada, ¿no? Así te quieras escapar. Entonces ella me tuvo mucha paciencia con el tema económico, y supo cómo manejar todo, porque además ella es experta. Entonces, con las preguntas correctas. ¿Y cómo fue que fue saliendo cómo? Porque me imagino que lo que ha hecho ella es el proceso de ir a buscar o ayudarte claro, a ti a ir a buscar ese archivo, el archivo oculto, ¿no? El archivo oculto, abrirlo y empezar a ver y acompañarte en todo el proceso realmente traumático que ha debido ser descubrir claro. que había sido, porque me imagino que no te imaginabas, ¿no? Que había sido víctima de un claro. proceso, de un... Ella, cuando yo le comenté la primera imagen que se me vino, que vino a raíz de una pregunta que mi hermana me hizo, ese momento para mí se abrieron muchas cosas y yo estaba confundidísima, pero a ella, esperando que mi terapeuta me diga, tranquila, no pasa nada, yo le dije, esta imagen se me ha venido a mi mente, ¿es real? Y me dijo, sí, es real. Y además me hizo un par de preguntas antes, justamente para que llevaron a eso, ¿no? Entonces, cuando ella me dijo, tú has esta imagen, esto que tú estás diciéndome, lo estás verbalizando, es violencia sexual.
Entonces para mí fue como, Un golpe, una cosa. claro, o sea, primero fue como, ¿de qué me estás No, hablando? yo Porque no además, puedo. ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No tenía idea. ¿Qué es? O sea, recién yo empezaba a aprender qué es eso con esto, ¿no? Porque era ponerle un nombre a una imagen de mi cabeza y además darle la importancia que tenía, ¿no? Y fue recién a partir de eso que todo empezó a ordenarse además, ¿no? Ella dijo, ok, lo de tu hijo no está en riesgo, la ansiedad que sientes, bueno, vamos a trabajarla, pero en realidad la ansiedad es un síntoma de lo que has vivido de niña. Entonces, ahorita solo se ha exacerbado por la situación, pero hay que ir a trabajar, o sea, hay que ir a sacar ese archivo porque eso es lo que, digamos, está en tu mente, está contaminando tu mente, ¿no? Así hablando como de en una computadora. Entonces ahí es que comenzamos a tener las sesiones semanales, a hablar, o sea, fue incomodísimo, fue doloroso, fue como entrar a una Mm, herida y sacar mm, pus, mm. ¿no? Y, o sea, habían sesiones en las que yo salía y no quería saber más, que me echaba en mi cama y lloraba, pero tenía que estar con mis hijos también, con mi esposo, ¿no? Pero ahí fue clave hablar con mi esposo, porque ahí sí, cuando yo le conté, él comenzó a entender también mucho de lo que me estaba pasando a mí, porque él solo veía conductas de rechazo, de mucha irritabilidad, de Difícil aislamiento, para para él la como pareja, pareja, como sí. pareja, claro. Claro, porque tú solo ves en tu pareja como que se está alejando, como que, no sé, está ¿Qué está rara, pasando ¿qué con está eso? pasando? Y ¿Qué mis está hijos pasando? también, ¿no? Pero claro, obviamente a mis hijos no les pude decir, pero para mis hijos también era como una mamá muy alterada, muy, no estaba en mis cabales, ¿no? Era como mucha carga emocional que tenía. Bueno, pero realmente entonces veo que este tipo de procesos tienen que ser, ha sido muy positivo, que bueno, ha sido en pandemia, en tiempo de encierro, pero que ha sido absolutamente acompañado por tu pareja, lo han hecho, me imagino que ha sido clave, tus hijos también, obviamente, la compañía y todo lo que implica. ¿Podemos hablar del agresor? Sí. Digamos, Ujú. ¿cómo es, qué fue de eso? ¿Has hecho alguna acción contra él? ¿Cómo ha sido, digamos, el reconocer? Porque tengo entendido que él ha sido parte de la vida de ustedes, incluso Mm. de tu acompañando, digamos, momentos familiares, ¿no? Sí, sí. El momento que le he puesto nombre a lo que había pasado, eh, Poner nombre a lo que ha pasado, ujú, clave, ¿no? sí, sí, y aceptar que había Abusó de pasado, mí tal persona, digamos, sí, ¿no? O sea, sí, sí, y aceptarlo además. aceptarlo, despertó en mí mucha rabia porque lo había mantenido en mi vida, había formado parte de mi vida siempre, ¿no? Pero en ese momento yo corté con él completamente. Él no vive acá, pero igual teníamos comunicación. De hecho, cuando se enfermó mi hijo, él estaba muy presente, ¿no? Pero corté completamente. No tengo ninguna relación con él ni con su familia, y porque no puede formar parte de mi vida alguien que me ha hecho tanto daño, ¿no? Entonces, así sea un familiar, eh, ya no, ya no es parte de mí, de mi vida, ¿no? Entonces, Fue una ruptura fue una tremenda. ruptura completa desde mi O sea, tú parte. habías olvidado, en ese momento habías, digamos, archivado el tema y como que lo asumías como parte de... Claro, de mi familia y de mi entorno cercano, Tú no además. sentías, pero nada, que había pasado nada raro, No, nada, porque no. no tenía, como estaba archivado, yo no percibía ningún riesgo con él porque no lo tenía en mente. Entonces, el momento en que me doy cuenta, lo saco.
completamente, ¿no? Y claro, ¿No has hablado como con familia ha él? sido duro, ¿no? Porque no he hablado con él, no he hablado, o sea, le he escrito, le he mandado un correo diciendo todo, sacando todo y como ya sé lo que me has hecho, ¿no? Ahora sí sé lo que me has hecho. Entonces, no te quiero más en mi vida. Y listo. No he recibido ninguna respuesta de su parte porque la respuesta que he escuchado en algunos familiares no ha sido, o sea, no ha asumido ninguna responsabilidad, por lo tanto yo no tengo por qué hablar con él, y ya no me hace falta tampoco, ¿no? Porque ya no es parte de mi vida, aunque sea familiar, ya no es parte de mi vida. Bueno, y si ha sido parte de... ¿Has estado en tu matrimonio, por ejemplo? No, creo que ya no vivía aquí, no sé, no, ya no me acuerdo, pero sí ha sido parte de toda mi O vida, sea, tu ¿no? esposo lo conocía y Ujú. todo aquello. Sí, sí. Duro para él también, me imagino. Para mi esposo. Claro. Sí, claro, porque además él tampoco entendía por qué era parte de mi vida, si me había hecho tanto daño. Entonces, también ha sido, primero entender yo que es una respuesta natural del cerebro el bloquear, ha sido después hacerle entender a él que no es que yo voluntariamente he olvidado y lo he sumado a mi vida y después, ya, ahora sí me acordaré. No, sino es respuesta de mi subconsciente, ¿no? Que ha actuado así. Entonces, cuando yo le he contado a él recién, además me acuerdo, mi terapeuta me dijo, no dejes que nadie te cuestione, porque yo ya me había cuestionado mucho tiempo, ¿no? Al principio. Entonces, fue como, ¿de verdad eso ha pasado? Sí, y no tengo por qué darte explicaciones de por qué lo he mantenido en mi vida, porque ha sido una respuesta de supervivencia. No sé, creo que no hay otra forma de explicarlo, sino que es una respuesta del cerebro para poder sobrevivir. Claro, claro. Tu esposo lo ha entendido plenamente. Sí, sí, ha sido duro como pareja porque en algún momento en mi mente él era el agresor, ¿no? Entonces ha habido mucho alejamiento, pero él lo ha entendido, él me ha apoyado todo el tiempo, él ha sido muy duro para él también como pareja, el entender que le han hecho tanto daño a tu esposa, Terrible, ¿no? ¿no? Terrible. Realmente muy duro. Sí, 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 sí. Muy difícil. Bueno, pero todo ese daño, todo ese dolor, lo has convertido en gasolina. Y ahí viene vivir sin miedo, que no es solamente una, digamos, una idea, sino se ha convertido en algo que estás camino a una fundación, ¿no es cierto? Sí, sí. Esto se ha convertido en una resistencia, si quieres, de decir, no es justo que las víctimas tengamos que cargar con esto solas y además tener que pagar nuestra terapia, que no es barata, cuando, no sé, es como el Estado debería por lo menos apoyarnos en eso, ¿no? Entonces es ahí como que mi enojo fue hacia el Estado de, oigan, aquí no se está atendiendo esto correctamente, no se está viendo además el daño que causa, que no es algo que se queda en el momento del hecho, sino que te acompaña durante toda la vida, pero te limita la vida, ¿no? Y te limita a disfrutar de vivir, de disfrutar de tus hijos, disfrutar de tu pareja, de todo, ¿no? Entonces, no es justo. Entonces creo que esa mi rabieta de niña de esto no es justo y quiero hacer algo al respecto, que ha sido lo que me ha movido a generar grupos de apoyo para decir, oye, yo sé lo que tú estás pasando, mujer adulta, sé lo que tú estás pasando y sé lo difícil que es,
pero también sé que puedes recuperarte y Y que se puede vivir sin miedo. y que se puede vivir sin miedo, puedes volver a vivir libremente, ¿no? Entonces, ahí es que ha sido esta como, no sé si tenacidad o capricho de esto tiene que llegar a más personas, ¿no? Y es ahí que he empezado de a poquito. Conozco a dos terapeutas que se sumaron a esto con una fuerza y una convicción también, que es Paula Muñoz y Ada Laruta, que comienzan a hacer esto, ¿no? Así de, esto es importante, lo haremos. Y así es que empezando de a poquito llegamos al evento del Sabor de Ayudar de Sabor de hace ayudar, un mes. sabor de ayudar de hace un mes, hace un tiempo, se han reunido 30 restaurantes, tengo entendido, Sí. ¿no? En el club de tenis aquí en La Paz, y se ha hecho una colecta, una reunión. ¿Cuánto se ha recaudado? Hemos recaudado alrededor de 129,000 bolivianos y, o sea, ¿Y para qué va a servir ese dinero? bueno, primero decirte que la recaudación ha superado las Las expectativas. expectativas y que realmente ha sido como, wow, esto que yo solo creía que era solo importante para mí, creo que es importante para Imagínate. muchos. Va a ser justamente para atender con terapia psicológica a mujeres sobrevivientes de violencia sexual, ¿no? ¿A cuántos Entonces, van a beneficiar con eso? vamos a beneficiar a 60 mujeres. 60 mujeres. Y ya estamos... Multiplicado por 60, Ale, qué lindo. Sí, Imagínate sí. cómo te sientes, cómo es una reivindicación, emociona, realmente, mira, me vas a hacer llorar, pero realmente emociona porque Sí. es eso, ¿no? O sea, con las pocas que hemos iniciado, ya ver el cambio en cada una de ellas y el agradecimiento y el decir, pucha, ya no soy yo esa pulguita chiquitita que quería desaparecer y que vivía en la sombra de la agresión, sino he recuperado mi vida. Ahora van a ser 60 más que van a poder recuperar las riendas de su vida, ¿no? Porque realmente una no tiene culpa de lo que le ha pasado, no es responsable de lo que le ha pasado, pero llega Eres un víctima, punto, no eres no eres culpable. culpable, ¿no? Y generalmente las personas se sienten culpables, ¿no? Tal Sí. vez de pie, tal vez de... Claro. Recuerdo mucho, y es algo que yo no he contado. Hay una persona, una amiga mía, que me ha contado algo muy duro que ha vivido, parecido a lo que me has contado, nos has compartido ahora. Dice que para ella, que tú sabes quién eres, ¿sabes? Yo quiero mucho a esa persona, la respeto mucho, y realmente vive con dolor, vive con miedo. Sí. Y se puede vivir sin miedo, claro. Ale. Sí, porque, o sea, mientras sigas cargando con eso, vas a seguir dándole la importancia a ese hecho, pero eso no tiene por qué definir tu vida, ¿no? Entonces, como te decía hace algún momento, tú no eres responsable de lo que te ha pasado, pero sí eres responsable de decir, hasta aquí llego con esto y ahora quiero tener una vida diferente, quiero poder salir a la calle libre, poder vivir sin miedo, poder mirar a los ojos a ese tipo y decirle, yo soy más fuerte, o sea, yo me he recuperado y tú ya no me das miedo, tú ya no vas a controlar mi vida, lo que me has hecho quedó en el pasado, ahora yo quiero ser feliz, quiero recuperar mi vida, quiero ser lo que quiera ser, ¿no? Pero esa sí es tu responsabilidad. Tomar esa decisión es tu responsabilidad, porque ya eres adulta, ya puedes decidir qué quieres con tu vida, si seguir sufriendo por lo que te ha pasado o mirar tu vida de una manera diferente. Y esas 60 personas, esas 60 mujeres que están en este proceso, han empezado ya, y obviamente has debido encontrar historias muy fuertes y parecidas y demás, ¿no? Todavía no hemos escuchado las historias como tal, porque primero, así como a mí me ha pasado de, ¡ah!
darme cuenta de, wow, esto es violencia sexual, Mm. así ese analfabetismo, si quieres, esa ignorancia de saber lo que había pasado, que lo que había pasado era violencia sexual. Por lo mismo y por la naturalización de ciertos comportamientos, es que estamos empezando desde una charla informativa de lo que es violencia sexual. Cuando, no sé, te sientes incómoda cuando alguien toca tu cuerpo, cuando tu pareja no respeta tus límites o cuando estás en una fiesta y alguien eh, eh, se apodera de tu cuerpo, ¿no? O sea, como cosas muy, muy sencillas, cuando una niña no sabe qué es lo que está pasando y el tío le obliga a, A a desnudarse o a bajarse el mostrarlo. calzoncito, lo que sea, ¿no ven? Es como vienen facilito para que entiendan que eso es violencia sexual. Después de esa charla inicial que ya le hemos tenido en el alto, ya tenemos un buen registro de mujeres que quieren hacer esto porque se han dado cuenta de que lo que han vivido no era derecho de la pareja o del tío o de quien sea hacer lo que ha hecho con ellas, sino que es violencia sexual. Entonces, ese es el primer paso para que se anoten y ahora vamos a empezar a hacer las entrevistas y de ahí ya las personas que se van a terapia individual o las personas que se van a terapia grupal, ¿no? Pero el primer paso es el darse cuenta, abrir los ojos a que lo que has vivido es violencia sexual. Bueno, seguramente cuando haya un avance volveremos a invitarte para que nos cuentes la maravilla que está, todo lo lindo, lo bueno, Sí, sí, lo sí. positivo, Sí. digamos, de que más mujeres, en principio son 60, ojalá que sean 120, 1200, 1.200.000, o sea, que sea así, puedan ya decir como Ale Brañez que pueden vivir sin miedo. Uh-huh. Gracias Gracias. por esta entrevista. Gracias. Un gusto y bueno, y gracias por compartir esos milagros que han ocurrido en tu vida y que marcan, ¿no? Marcan tu vida para siempre. Y seguramente estoy seguro que has inspirado a mucha gente y gracias por lo que estás haciendo, realmente es muy, muy, muy... Y además uno piensa, ¿no? Como, no solamente como papá, ¿no? Como papá, uno piensa siempre en tus hijos, en tus hijas, ¿no? Sí, sí. Y que no hay que dejar a los niños, incluso en el círculo seguro, pero hay que hablar a los chicos para que sepan defenderse, ¿no? Y tener, además, no tener ese analfabetismo que decías, ¿no? De no saber a qué se puede enfrentar, ¿no? Sí, sí, yo creo que es tiempo de... yo no tuve esa información, ni mis papás, pero ahora creo que no es excusa. O sea, realmente me da pena ver que tantos años después esta desinformación siga existiendo, ¿no? Entonces realmente ahorita otra de mis labores es esta, de la prevención, ¿no? De papás tienen que hablar de esta forma con sus hijos y mirar. Diles lo ahí que pasa, ¿no? está ahí la cámara. Sí, a todos los padres y madres que me están viendo, me están escuchando, no confíen en que por dejar a los niños en un entorno seguro está todo bien. Hay que hablar de las partes del cuerpo de manera clara, hablarles del pene, de la vagina, claramente, ¿no? Dejemos que eso sea un tabú, porque el no hablarles de manera correcta los deja en desprotección, ¿no? Y mirar las conductas de nuestros hijos. Si tú ves que tu hijo se está aislando, que tu hijo está dejando de hacer cosas que le gustan, que de repente hay berrinches, entre comillas, algo pasa, ¿no? Entonces es simplemente mirar más a profundidad qué hay detrás de lo que nos están mostrando nuestros hijos para indagar. Podríamos salvarles años de trauma, de terapia, y no necesariamente tiene que ser violencia sexual, pero puedes estar dándote cuenta de algo a tiempo. Muchas gracias por compartirlo, de verdad. Muchísimas gracias y ha sido un gusto tenerte. Gracias.
Gracias a ti. Gracias. Bueno, gracias a todo el equipo, gracias a La Cascada y Bagó y La Cascada por su apoyo publicitario. Este fue el episodio de hoy de Doy Fe, de esta semana, un episodio que me ha inspirado muchísimo. Por favor, no te olvides, muy importante, más en este caso, suscribirte, dejarnos una reseña, comentarlo y por favor, compartirlo con tus familiares y amigos. Orgullo que se comparte. La Cascada se viste de blanco para festejar sus 60 años. Busca nuestras tapas roscas blancas marcadas. Forma la palabra cooler, C-O-O-L-E-R, o la palabra polera, o encuentra la frase gaseosa 2 litros. Vea los puntos de canje y cambia tus tapas por el premio completamente gratis. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Sé parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, 60 años orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Soy Marcelo Tedeschi Vargas, eso fue Doy Fe. Hasta la próxima semana. Gracias y chao. Busca nuestras tapas blancas marcadas, forma la palabra cooler o la palabra polera o encuentra la palabra gaseosa 2 litros. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.